muchos nos hemos vuelto a encontrar con un cariño casi olvidado hacia la familia Addams y a sus protagonistas con la actual serie de la plataforma de Netflix, la cual sabe ganarse nuestras risas una vez más, haciéndonos recordar viejos tiempos con sus versiones pasadas. Pero verdaderamente, ¿cuánto conoces de los Addams? Hoy les traemos un top 15 de las curiosidades más curiosas de esta familia. ¡Comencemos! La famosa familia fue creada por Charles Addams como una parodia a las familias normales y cotidianas de aquella época, también destacando la idea de cada casa es un mundo. Los Addams comparten el apellido de su creador a modo de sello personal y tal vez, solo tal vez, es la forma en la que el autor se ríe de su propia familia. Vaya broma, ¿verdad? La primera vez que vimos a esta familia en acción fue en las historietas publicadas en The New Yorker. En el año de 1933, rápidamente se volvieron famosos por su humor negro y extraño comportamiento, además de su tan característico aspecto sombrío, sin dudas adelantados a su época. Llegaron a la pantalla chica por primera vez en septiembre de los años 60, en la serie The Addams Family, captando muchas miradas e innovando lo que se veía en esos tiempos, ganando fama poco a poco y teniendo un gran impacto a sus televidentes. Luego de aquel gran debut en la red de televisión ABC, fue llevada a la pantalla grande en 4 ocasiones distintas, llegando así a ser recordada por toda la generación de los 90s, con mucho cariño hacia ellos. Aunque he de admitir que Largo el mayordomo, como Dedos, me daban algo de cosa cuando era pequeño. Los Addams son millonarios, con intereses macabros y poseen habilidades sobrenaturales, tales como tener mucha fuerza, o el regenerar cada parte de su cuerpo. Por si no te convencía el hecho de que fueran ricos, con esto último deberías querer ser un Addams. Pero a pesar de verlos usar en muchas ocasiones estas habilidades, nunca se supo de dónde provienen en sí, solo las poseen y ya. En la película La familia Addams, la extraña forma de caminar del tío Lucas se debe a la altura de Christopher Lloyd, que tenía que agacharse durante este rodaje. Esto se debe a que su personaje debía de ser más bajo que el de Homero, pero él decidió no usar efectos especiales y darle su toque característico a Lucas. El nombre de Merlina en inglés fue Wednesday. Se le bautizó así por la famosa canción de cuna Monday's Child, en donde el miércoles correspondía a Wednesday's Child is full of woe, en donde se traducía como la hija del miércoles está lleno de dolor. La casa de la familia Addams no era una casa real, fue construida específicamente para esta película, tuvo un costo de alrededor de unos $100,000. Los locos Addams no solo tienen las películas y su serie de los 60s, también tuvieron una serie animada, la cual llegó a tener un crossover con Scooby-Doo. También en 1977 tuvieron un especial de Halloween, en donde se reunieron los actores del elenco original para esta ocasión especial. En toda la mayoría de sus adaptaciones, la familia siempre es visitada por personas que, después de pasar un rato con ellos, cambian de trabajo, o se van del país, o terminan en manicomios. Me parece recordar un poco a mi propia familia. Luego de enterarse del cambio negativo en la vida de sus visitantes, la familia Addams siempre se alegran de lo que les sucede, malinterpretando el mensaje completamente. En una ocasión, en una charla que tenía la familia Addams, recordando a sus antepasados, mencionan a un hombre de 2 cabezas y cuellos alargados, a lo cual Homero sonríe y menciona lo distinguido y guapo que era este hombre. Tengo que admitir que se me sube la autoestima, ya que para esta familia puedo ser un ícono de la belleza. Su primera adaptación a la pantalla grande fue un éxito rotundo, costó un presupuesto de $30 millones para llevarse a cabo y recaudó más de $191 millones a nivel mundial. El personaje Dedos lleva este nombre solo para la adaptación de Latinoamérica. En su idioma original, su nombre es The Thing, es decir, cosa. Lo mismo sucede con el tío Cosa, ya que en la versión original él era llamado Cousin It, es decir, primo eso. El actor que le dio vida a Dedos, Christopher Hart, tuvo que grabar las escenas 2 veces, con un aparato especial que lo trasladaba, para lograr que su mano pudiera correr, y la otra con un traje oscurecido, que permitiera borrar el resto de su cuerpo. Al terminar, su mano quedó entumecida y acalambrada por todo este trabajo, algo similar a lo que pasó en la adaptación actual de Netflix. En la adaptación de 1991, el tío Lucas es el hermano mayor de Homero, pero en la serie de los 60s, este era el hermano de Morticia.
En adelante, en las siguientes adaptaciones de la familia Addams a cine y televisión, Lucas permaneció siendo el hermano de Homero. En las películas, la producción buscaba que el aspecto de Morticia fuera el más parecido al de las tiras cómicas, pero para llevar esto a cabo, Anjelica Huston pasó por un demandante proceso. Se demoraban alrededor de 3 horas para maquillar su rostro y vestirla, ya que se utilizaba tiras en su cabeza para resaltar su mirada y varios maquillajes. Además, para lograr aquella diminuta cintura, tuvo que vestir un corsete metálico tan ajustado e incómodo que ni siquiera la dejaba acostarse. ¿Quién diría lo que escondía debajo de aquella sensual y oscura vestimenta? Y para cerrar con broche de oro, terminamos con algunas curiosidades de los personajes. La familia está compuesta por Gómez Addams, quien es Homero Addams para nosotros latinos. Él es el padre de la familia, de trato efusivo y amable. Quiere mucho a sus hijos y a su esposa. Le gusta torturarse y darse baños en ácido, rara manera de mantenerse en forma. Vuelve locos a sus vecinos, aunque cree que todos lo adoran. Le encanta hacer estallar su juego de trenes. Adora a su esposa Morticia. Cuando ella le habla en francés, se vuelve loco y le besa todo el brazo. Vaya, qué esposo cariñoso y apasionado. Homero sin dudas es un Chad. Morticia Addams, madre de la familia, una mujer alta y tan refinada como femenina. Cría a los niños, cuida de su planta carnívora Cleopatra y mantiene toda su casa sucia y tétrica. Siempre viste de negro y le gusta caminar por el cementerio. Tiene la manía de cortar las rosas de las macetas y dejar solo el tallo de la flor, para dejarla volver a crecer y poder cortarla una vez más. Algo que a mi mamá la mandaría al hospital sin dudas. El tío fétido, o como le decimos por estos lados, el tío Lucas. Se podría decir que es el más raro de todos. Homero y él, cuando eran niños, se aborrecían. Ahora de adultos, se estiman un poco, aunque tienen raras formas de demostrarlo, ya que su amor suele doler bastante. Pero ¿quiénes somos para juzgarlos? El que diga que no los entiende es porque no tiene hermanos. Su aspecto es el de un hombre calvo y siempre camina inclinado, ya que él se la pasa contracturado. Sus ojos suelen sobresalir de sus cuencas y su piel pálida se contrasta con la oscuridad de sus orejas y labios. Uno de sus pasatiempos favoritos es encender una bombilla con la boca y poner la cabeza en una prensa. Muy normal de su parte. Pericles, en las caricaturas y las películas, es el hijo menor de los Addams. Es muy gordo y siempre viste a rayas. Lo hace resaltar su sobrepeso. Al parecer quiere seguir todos los pasos de su familia, en especial los de su tío Fester, a quien admira mucho por su gran conocimiento de cosas asquerosas. Siempre se lo puede ver jugando y haciéndose bromas muy pesadas con Merlina, su hermana y némesis. Merlina, hija mayor de los Addams, es retraída y no le gusta mucho jugar con otros niños, aunque a veces hace travesuras con su hermano. Usa un par de trenzas y se viste tan oscura como su madre. Lleva en sus brazos una muñeca decapitada, llamada María Antonieta. Siempre está experimentando con su hermano e intenta matarlo. Supuestamente lo hace por cariño, aunque hay ocasiones en que es su hermano quien intenta matarla a ella. La abuela de la familia es la madre Gómez y Fester, una auténtica bruja. Le fascina preparar extrañas pócimas y lanzar hechizos que siempre terminan en un desmadre. Aunque a veces sus brujerías ayudan en algo a los demás. Suele tener los pelos alborotados y usar sombreros de bruja que acompañan a su macabra sonrisa. Dargo, el mayordomo, es un tipo muy alto y de aspecto tétrico, pero muy bueno tocando el clavicordio. Habla muy poco y cuando lo hace es con una voz muy grave, como si hubiese tragado algo y aún no terminó de recorrer su garganta. Es considerado parte de la familia. Su aspecto tan característico fue basado en el monstruo de Frankenstein. Sin dudas me gustaría un guardaespaldas como él. Dedos. Es literalmente una mano, pero un compañero y ayudante muy querido por la familia. Suele comunicarse por clave Morse y lenguaje de señas, para ayudar en todo lo que demás le pidan. Si necesitan una mano, él estará para ayudar. El pequeño Pubert, quien es la viva imagen de su padre Homero, incluido el bigote. Poco sabemos de este pequeño travieso, ya que es un recién nacido. Pero de algo estamos seguros, su habilidad para escapar de los finales, por coincidencia, lo hace en un bebé muy afortunado. Esta extraña habilidad lo pone en el segundo con más escapes de lo inevitable, justo después de Leon Kennedy, por supuesto. Además, sabemos que le encantan las flechas y jugar con fuego,
demostrando ser un Adam desde antes de caminar. Ahora que llegamos al final de Top, coméntanos cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más o si conoces alguna otra de esta extraña y fabulosa familia. Somos Misaki y Berfen y esto fue Curiosidades Curiosas de la familia Addams.